que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Vamos a orar, hermano. Padre, en esta noche le damos las gracias porque nos da la oportunidad de haber llegado hasta este lugar. Esta casa, Señor, que usted nos ha prestado para que aquí nos reunamos. Gracias le damos porque hasta aquí usted nos ha ayudado, usted nos ha fortalecido, nos ha guardado nuestros corazones de toda maldad, ha guardado nuestros pensamientos, Señor, nuestras acciones y decisiones. Gracias le damos por esta palabra que en esta noche usted va a hablar a nuestras vidas. Gracias porque es a través de su palabra que somos liberados, que somos edificados. De antemano nosotros abrimos nuestros corazones, nuestra mente, todo nuestro ser, nuestros oídos, para recibir su palabra. Sea usted hablando a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Dios eterno, sea usted, Señor, usándome, Señor, como un instrumento suyo, y que me dedique a predicar su palabra tal como está escrita, sin añadirle ni quitarle, mi Dios amado. Que sea usted hablándonos, Señor, y estamos aquí porque queremos recibir de su palabra. En el nombre de Jesucristo se lo pedimos y le damos las gracias. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Una esperanza viva. Esto es en la Reina Valera, hermano. Hay una diferencia. En la versión nueva versión internacional, dice la palabra de Dios en el 1, que abunde en vosotros, dice, que abunde alabanza a Dios por una esperanza viva. La esperanza, dice en los primeros 2 versículos, lo vamos a compartir en 3 porciones. En la primera, los primeros 2 versículos, es la esperanza viva que Dios deja para sus hijos. En los siguientes 2 versículos, que es el 6 y el 7, habla de las pruebas, las dificultades que tenemos que pasar, y en el 8 y el 9 nos habla de ese amor que tenemos para Dios sin haberle visto en nuestro caso. El apóstol Pedro, reconocemos, hermano, que es uno de los apóstoles que fue más sufrido, el que fue más cercano del Señor, y esta palabra él la trae porque hay unos hijos de Dios que fueron llevados a Asia Menor, dice la palabra, y ellos, estando en ese lugar en Babilonia, vino Nerón, era el que estaba en ese tiempo como rey, mandó a meterle fuego a toda la ciudad, la mayor parte de la ciudad, especialmente a los edificios ya viejos. Pero el propósito de él era política, tal como lo estamos viviendo en estos tiempos, de que hacen uso del pobre para poder escalar. Y la idea de él era de hacer templos de mármol y poder demostrarle al pueblo que realmente él era el rey que necesitaban. Sin embargo, ¿qué utilizó eso? Ellos utilizó a los cristianos y los empezó a acusar de que ellos son los que habían levantado esta revuelta de este incendio, y los agarraron y los mataban, y los agarraban, se los tiraban a los animales y los agarraban hasta para iluminar los lugares donde él estaba. De esto ahí viene esta palabra, y por eso en los primeros versículos habla el apóstol Pedro y dice: a los elegidos extranjeros, como nosotros que somos extranjeros en este país, a los elegidos extranjeros, ellos estaban como extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, dice,
Capadocia y Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Y bien, él da esta carta, que es una carta para nosotros en los tiempos que estamos viviendo, bien edificadora. ¿En qué sentido, hermanos? Porque tenemos una esperanza viva, y la esperanza es y renace cuando Jesucristo es crucificado y él es resucitado y está sentado a la diestra del Dios Padre. Por eso él comienza en el 3 y dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. A través de Jesucristo, el Padre, porque por su misericordia fuimos nosotros salvos. Fuimos salvados, fuimos salvos por fe, dice la palabra de Dios, pero fue que el Padre tuvo misericordia de nosotros y nos alcanzó. ¿Sabe una cosa, hermanos? De que hay una palabra que dice que no es del que corre, sino de que Él tiene misericordia. La misericordia, por eso lo habla, y dice, nos ha hecho nacer de nuevo. Es necesario, por eso hemos renacido de nuevo, para poder ser partícipes de esa misericordia y de esa esperanza viva. Y la esperanza viva es algo que viene a través de la venida de Jesucristo y nos da la oportunidad de tener vida eterna. Sin embargo, mientras el momento que nosotros aceptamos a Cristo, comenzamos a tener esa esperanza viva. Y yo meditaba en esta palabra, y una esperanza viva es aquella que no va a perecer. Una esperanza muerta es aquella que nosotros tenemos en lo humano. Por ejemplo, uno dice: yo tengo la esperanza de que me voy a casar. Yo tengo la esperanza de que cuando yo me retire voy a tener suficiente dinero para poder vivir el resto de mi vida. Son esperanzas, pero que son esperanzas que van a perecer. La esperanza que tenemos de parte de Dios es una esperanza eterna. Nos ha dado la oportunidad de poder tener una vida eterna. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Por eso, cuando Jesucristo encuentra a aquel maestro de la ley y lo encuentra, le dice: es necesario renacer. Una vez que renacemos, venimos a ser partícipes de esta esperanza viva, para que tengamos una esperanza viva. Y dice el 4: y recibamos una herencia indestructible. Es una herencia que no puede ser destruida. Es una herencia que no puede ser apagada ni contenida. Y dice inmarchitable. O sea que es una esperanza que tenemos de parte de Dios. El momento que entregamos nuestra vida a Él, tenemos ya la esperanza de que Jesucristo va a venir por nosotros. Tenemos ya la esperanza de que estamos en esta tierra, pero que pronto, al morir, vamos a ser parte de ese reino. Vamos a ser parte de esos hijos que se van a vivir con Cristo por una eternidad. Y a partir de ese momento, por eso Él habla y le da esta esperanza a estos cristianos en este tiempo, el cual nos da ahora a nosotros, porque estamos viviendo tiempos bastante difíciles. La dificultad del cristiano se agranda cada día más. Y por eso Él habla y dice: y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Esto es en la nueva versión. Tal herencia, dice, está reservada en el cielo para ustedes. Es una herencia que está reservada para nosotros. Esta es una herencia para aquellos que son los hijos de Dios. Como una herencia, cuando los padres dejan una herencia en lo secular, y básicamente dice: esta herencia es para mis hijos. Cuando yo muera, lo que yo tengo va a ser para mis hijos. El Padre, a través de Jesucristo, da la herencia, y es esta esperanza viva de que nosotros vamos a partir con el Señor, pero que tenemos que sufrir por un tiempo. Y ahí es donde nosotros queremos la herencia, pero no queremos pasar el sacrificio. Y por eso Él habla y dice: tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe. Él nos va a proteger. Si Él nos llamó como hijos, si Él nos apartó como hijos, Él nos va a proteger. Por esa razón, hermano, habla una palabra que dice que muchas son las aflicciones del justo, y de todas nos va a librar Jehová. Nosotros muchas veces nos desesperamos como hijos de Dios, porque no hemos tomado en cuenta que tenemos una herencia, que tenemos una esperanza viva de que Cristo va a venir por nosotros, de que estamos viviendo en esta tierra, pero no somos de este mundo. Pero estamos en este mundo, pero no pertenecemos a Él. Y dice: tal herencia está reservada en el cielo para ustedes.
La herencia está reservada. Nuestra morada está reservada en el cielo para cuando Jesucristo venga. Dice, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Ahí va a ser el tiempo que nosotros hoy en día, caminando en el Señor, de repente nosotros no podemos creerlo, o de repente sí lo creemos, pero no nos aferramos a esa esperanza que el Señor nos ha dado, que somos herederos, coherederos con Cristo en lugares celestiales, dice la palabra de Dios. Y ahora dice en el 6, esto es para ustedes motivo de gran alegría. Claro, nosotros nos regocijamos al saber que tenemos vida eterna juntamente con Cristo. De que así como Jesucristo murió y resucitó y fue alzado al cielo, de esta misma manera nosotros vamos a morir, pero vamos a resucitar también. Por eso habla la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estén vivos o estemos vivos vamos a ser transformados en un cuerpo incorruptible, alzados al cielo como fue Jesucristo, los que estén con vida. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar, dice, de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Cuando él habla de estas diversas pruebas por un tiempo, es porque para nosotros es necesario ser pasados, como dice la palabra de Dios, como el oro por el fuego. Pero nosotros muchas veces, claro, hay veces de que tenemos que sufrir algunas consecuencias de nuestras propias acciones. Pero en sí nosotros tenemos que sufrir. Y si nos vamos al caso de Jesucristo, Él como Hijo de Dios sufrió. Es más, sufrió hasta la cruz. Fue perseguido, fue crucificado, fue azotado y tuvo que sufrir. Y nosotros, hermanos, hay sufrimientos que uno no los quiere sobrellevar. Y es más, hay un momento que uno dice, ¿por qué a mí esto? ¿Por qué a mí me pasó esto? ¿Por qué yo perdí mi madre? ¿Por qué yo perdí un hijo? ¿Por qué yo perdí mi matrimonio? ¿Por qué yo quedé en bancarrota? Siempre está el por qué. Pero como hijos de Dios tenemos que pasar por estas pruebas difíciles. ¿Sabe? El evangelio, el cristianismo no es algo que uno puede decir, bueno, soy hijo de Dios, todo me va a salir bien sin que nada me sirva de tropiezo. Tenemos que pasar pruebas bastante difíciles. Todos los hijos de Dios tenemos que pasarlas. Unos las pasan de una forma y otros las pasamos de otra forma. Pero por eso Él dice, esto es para ustedes motivo de gran alegría. Nosotros nos regocijamos que sabemos que vamos y tenemos vida eterna juntamente con Cristo, sea que vivamos o sea que muramos. Sin embargo, dice, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Es por un tiempo. Porque el día que nosotros, por esa razón, hermanos, cuando alguien muere y se muere con Cristo, uno dice, bueno, pero ya está con el Señor. Bueno, pero ya su alma no se perdió. Y esa persona que muere en Cristo o con Cristo, hasta ahí llegó su sufrimiento en este mundo. Pero es necesario, lo que quiero hacer hincapié, es necesario los sufrimientos, hermanos. Tenemos que pasarlas, tenemos que pasar las pruebas, tenemos que pasar las aflicciones. Porque uno quisiera que como hijo de Dios todas las cosas le salgan bien. Y es más, hay veces que uno pasa situaciones que uno dice, y entonces, ¿por qué yo tengo que pasar estas situaciones cuando de acuerdo a lo que uno conoce no ha llevado una vida desviada en esa área? Sin embargo, al final solo Dios sabe por qué lo hace pasar a uno por el fuego. Dice, esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Es por un tiempo. Recuerde que Jesucristo sufrió hasta los 33 años, pero Él, ¿qué pasó con Él? Murió, pero resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Dios Padre y se le fue dado el nombre que es sobre todo nombre. Y muchos podremos decir, sí, pues Él era el Hijo de Dios, pero Él sufrió todo lo que sufrió, lo sufrió en la carne, tal como nosotros en este tiempo. Entonces, hermanos, no nos aflijamos, no nos decepcionemos, no nos apartemos cuando estemos pasando por estas aflicciones, por estos problemas, de variedad de problemas. Las pasa uno en la economía, en la salud, en el matrimonio, con la familia, en el trabajo. Tantas formas que pasan, pero es necesario. Dice el 7. Ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo.
Pero el 7 dice, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor, honra a Jesucristo se revele. O sea, que así como el oro tiene que ser pasado por el fuego, nosotros también. Y por esa razón, cuando usted escucha de que se habla que el cristiano no puede enfermar, claro que sí tiene que enfermar. Que el cristiano no debe morir, vamos a morir. Que el cristiano no debe tener situaciones adversas, es cuando más las tenemos. Porque el cristiano está agarrado de Cristo, pero tiene a un adversario y está constantemente al acecho. Pero nosotros, hermanos, cuando pensemos de que por ser cristianos todas las cosas nos van a salir sin ningún problema, es mentira, hermanos, porque nosotros tenemos que ser pasados por el fuego, dice la palabra de Dios. Dice, el oro, aunque es perecedero, se acrisola al fuego, así también la fe de ustedes. Nuestra fe tiene que ser afirmada. ¿Y cómo se afirma nuestra fe? A través de las pruebas, a través de las dificultades. Por ejemplo, cuando uno ha llevado alguna enfermedad y el Señor lo sana, cuando vuelve a enfermar, uno dice, el Señor ya me sanó una vez y yo confío en Él de que Él me va a sanar otra vez. Pero como hijos de Dios tenemos que entender de que hay veces, hay sanidades, hablando de esto, que Dios las lleva a cabo y hay sanidades que no las va a llevar a cabo. Posiblemente tengamos que llevar aquel aguijón hasta el día que nos muramos. Le pasó al apóstol Pablo. Y así de esa manera es que sucede que nosotros vamos a llevar aflicciones bastante difíciles. Vamos a llevar situaciones adversas, pero la esperanza nueva es que nosotros no vamos a quedar en el desierto, de que nosotros vamos a irnos a vivir con el Señor por una eternidad y nos ha dado esta esperanza viva. Cuando dice esperanza viva es que esto es real, de que nosotros no es que aceptamos a Cristo y estamos esforzándonos a hacer su voluntad y que al final vamos a quedar en el aire, como dicen. No, hermanos, nosotros tenemos promesa de parte de Dios de que Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo y que nos sentó juntamente con Cristo en lugares celestiales. Entonces, aguantemos, hermanos, resistamos la situación. Recuerdo ahorita cuando Jesucristo estaba en la barca con los discípulos que iban a naufragar y que sus discípulos dijeron, pero ¿y qué pasa? ¿No sabe que vamos a perecer? Jesucristo sabía estas cosas, pero Él nos dejó esperar un poco. Pero el Padre que nosotros tenemos, un Padre que nos guarda, que nos cuida. Entonces no vayamos a apartarnos por ningún momento, hermanos, o a resistir o dejar de seguir perseverando, porque hay una esperanza que nosotros vamos a irnos con el Señor, y esta esperanza es viva. Dice en el 8, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y es cierto, hermano, mire, nosotros amamos al Señor y nunca lo hemos visto. Hemos aprendido a través de la palabra a conocerle, pero nunca le hemos visto. Y por eso dice en el 8, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Por esa razón, cuando uno está en la presencia de Dios, cuando estamos alabando a Dios, sentimos la presencia de Dios y nos gozamos. Y nos gozamos, y una persona que no tiene a Cristo puede decir, a mí me pasó cuando yo estaba empezando, y yo llegaba a la iglesia, hermanos, y yo miraba a todas las hermanas y los hermanos gozándose, danzando, hablando en lenguas y todo esto, y realmente yo decía, esta gente sí es loca, está loca esta gente. Están fanáticos porque las cosas espirituales se disciernen en el espíritu. El que no es espiritual no podría entender estas cosas, porque estas cosas las aprendemos a través de la palabra. Y por eso viene un gozo que es inexplicable para aquel que no tiene a Cristo en su corazón, no podría entender. Y puede ver a una persona que esté a la par suya, muerta en llanto en la presencia de Dios, pero no es un llanto de dolor, es un llanto de gozo. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Eso es lo que nosotros hacemos para con Dios. Y el 9 dice, pues están obteniendo la meta de su fe. ¿Y cuál es la meta de su fe? Es su salvación. O sea, nosotros tenemos esta gran promesa de parte de Dios de que nosotros nos vamos a ir con Él, pero en este proceso tenemos que esperar y tenemos que aguantar.
Pero no nos apartemos por nada, hermanos, hermanas, del camino del Señor. Porque Él tiene esa promesa que nos vamos a ir con Él por una eternidad, una esperanza viva de que Él va a venir, que Él va a regresar. Por eso Él dice en la palabra de que era necesario, pero que Él iba a volver a llevarnos para una eternidad. Pero durante estamos en esta tierra, igual nosotros estamos teniendo otro tipo de bendiciones espirituales, donde Él nos revela su palabra, donde Él nos hace conocerle a través de la palabra, porque a través de la palabra es que nosotros conocemos a Dios. No hay otra forma que lo vamos a conocer. Entonces, hermanos, no nos desanimemos, nosotros sigamos adelante. No sé cuál es la aflicción o el problema que usted tiene, yo sé lo que yo tengo, pero esto nos indica que nosotros estamos trabajando y tenemos que perseverar hasta el final, porque nosotros no podemos comenzar una carrera. La Biblia dice que el que comienza la carrera tiene que terminarla, porque no es el que la comienza, sino el que la termina. Y nosotros, hermanos, si hemos caminado con el Señor por un año, por 5, 10, 20, 30 años, sigamos adelante y perseverar hasta que el Señor nos llame a su presencia. Porque el Señor nos llama a su presencia el día que uno muere. Ahí ya no hay más oportunidad de seguir pecando. Pero nosotros tenemos que perseverar y no apartarnos. Recuerde que van a venir tiempos difíciles, tiempos bastante difíciles, de todo tipo de pruebas. Y recuerde que como hijos de Dios salimos de una prueba y nos viene otra. Y salimos de aquella dificultad y nos va a venir otra hasta el día que Jesucristo nos llame a su presencia o venga a levantarnos de esta tierra en gloria. Hay una esperanza viva. Vivamos en paz en tiempos de aflicción. Yo sé que es bien difícil, pero la única manera de vivir en paz en los tiempos de aflicción es agarrados de la mano del Señor. Porque como hijos de Dios no podemos apartarnos de Él. Si nos apartamos, dice la palabra, apartados de mí nada podéis hacer. Ahí es donde tenemos el problema. Porque más vale no haberlo conocido que haberlo conocido y apartarnos de Él. Aunque sea a quiebradientes, a regañadientes, aunque sea up and down, como dicen, pero sostengámonos firmes en la roca, en Cristo Jesús. Y sé que el Señor va a venir pronto y que nos encuentre haciendo la voluntad de Él. Démosle aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Quiero hacer un llamado en esta hora. Si hay alguien en la casa que quiera entregar su vida a Cristo o que quiera reconciliarse con el Señor, quiero decirle algo, hermano, de que la salvación es hoy, el mañana no existe. Cristo Jesús hace el llamado, Él nos llama a su presencia. Por eso dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Porque llamados, el Señor lo llama a todo mundo. Dice la palabra en San Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Vamos a orar para ser despedidos de esta casa, mandó de su presencia. Vamos a esperar de nuevo el miércoles, hermanos, perseveremos, no nos apartemos. Recuerde, hermanos, que tenemos que vivir una vida en balance, donde el Señor tiene que ser primero, la familia segundo y el trabajo por último. No seamos como esos hombres y mujeres que ponen el trabajo primero y a Dios por último, porque Él es el proveedor. Él es, dice la palabra de Dios, que de lo dado de su mano le damos. Él es el que nos sostiene. Él es el que nos sostiene. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias le damos en esta hora por su palabra, Dios eterno, por la revelación de su palabra, por mis hermanos, Padre, por mis hermanas. Sea usted bendiciendo sus vidas, bendiciendo sus matrimonios, bendiciendo sus finanzas, bendiciendo sus ministerios. Bendito Dios, llévenos con bien a nuestros hogares. Y que si hay un mañana que usted nos encuentre haciendo su voluntad, perseverando, adorándolo, buscándole, en el nombre de Jesús le pedimos que nos lleve con bien. Se lo pedimos y le damos las gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Yo le doy un aplauso, Señor. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate,
mi corazón.